Bueno, si les parece, entonces empiezo a compartir la pantalla. A ver, vamos aquí. Muy bien. Ahí están viendo, ¿no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que en el encuentro anterior nosotros habíamos estado trabajando con la enseñanza del sistema de escritura y habíamos avanzado, ¿no? Hacia lo que era la práctica de la enseñanza de la lectura y escritura de palabras y habíamos avanzado hacia la lectura y escritura de oraciones, ¿sí? Que era algo que en la primera parte del año no lo habíamos trabajado en profundidad, ¿sí? Entonces, en el encuentro anterior habíamos estado trabajando sobre estas cuestiones y nos quedaba como corolario una última parte para trabajar, que era la cuestión de la enseñanza de la ortografía, ¿sí? Algunas ideas que vamos a brindarles en este encuentro de hoy, ¿no? Como puntapié para que ustedes sigan trabajando. Vamos a ver también algunas propuestas como aparecen en el cuadernillo de Klofkina para que ustedes lo sepan cómo abordarlo y también sepan qué otras actividades pueden ir haciendo a modo de repaso, ¿sí? Luego de terminar esta primera parte de la enseñanza de la ortografía, vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Así que yo ahí voy a cambiar de presentación, voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a empezar a trabajar con una propuesta de, a ver, de profundización, ¿sí? De la lectura dialógica, de lo que veníamos trabajando acerca de cómo enseñar a comprender. Bueno, lo vamos a trabajar ya como, a ver, ¿cómo les podría decir? Dándole otra vueltita de tuerca más, ¿sí? La idea es como ir recuperando lo anterior y profundizando, ¿no? Para que ustedes tengan cada vez más herramientas a la hora de llevarlo al aula, ¿sí? Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, acá vamos a ejemplificar en este ratito que le vamos a dedicar a la enseñanza de la ortografía, vamos a ejemplificar con lo que sería el uso de la B corta y por oposición, digamos, a la B larga que va a aparecer después, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trabajar distintas actividades de ortografía, ya teniendo en cuenta que los chicos están en condiciones de escribir oraciones, no solamente palabras, ¿sí? Entonces, eso lo van a ver ahora en la progresión, ¿no? Entonces, algo que les quiero recordar para que tengan en cuenta es que es muy importante no perder de vista que para la enseñanza de la ortografía, es decir, que la ortografía se enseña escribiendo, ¿sí? Porque la manera en la que nuestro cerebro procesa la representación ortográfica de la palabra, ¿sí? Y sobre todo cuando aparecen dificultades, es decir, cuando aparece un mismo sonido que puede ser representado por dos letras distintas, pero dependiendo en qué contextos esté una u otra letra, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se aprende, se va fijando, ¿sí? A través de la escritura de esas palabras, ¿sí? No solamente de ver esas palabras escritas y poder leerlas, ¿sí? Lo cual también es importantísimo, sino también a partir de el propio trazado de esas palabras, ¿no? Y por eso es tan importante la cursiva, ¿no? Porque es justamente la letra que nos permite recordar, ¿no? Esa representación ortográfica de la palabra como una unidad. Entonces, cuando nosotros escribimos una palabra en cursiva, ¿sí? Ya recordamos, por ejemplo, que esa palabra se escribe, ¿sí? Con B corta, por ejemplo, o con B larga, si fuera el caso, ¿sí? En cambio, cuando nosotros la escribimos en imprenta, eso se va recordando como en unidades por separado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la letra de imprenta no es una letra ligada, ¿no? Entonces, eso dificulta también el aprendizaje de la ortografía. Por eso es tan importante también la enseñanza de la cursiva y por eso volvemos a esto una y otra vez, ¿no? Y vamos a ver cómo en las actividades de ortografía vamos a focalizar en el trazado de la cursiva, ¿no? Entonces, fíjense, acá estamos trabajando con la B corta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo comienza este tipo de actividades, ¿no? Entonces, por un lado vamos a presentar en el pizarrón, por ejemplo, el recuadro con
los 4 tipos de letras, ¿no? Que tienen que siempre reconocerlo, tenerlo a mano, tenerlo disponible, ¿no? Entonces vamos a comenzar, no, van a tener, vamos a colocar en cada punta de ese recuadro dibujos, ¿sí? Que van a comenzar todos con B corta, ¿no? Vaso, vaca, vela, violín, ¿no? Vamos a estar trabajando con un ejemplo que tiene que ver con el uso de la B corta, ¿no? Entonces, mostramos ese recuadro, colocamos esos dibujos en las 4 esquinas, ¿sí? De ese cuadro y vamos a nombrar esos dibujos, ¿sí? Y vamos a escribir, ¿sí? Esas palabras que nombran esos dibujos y al escribirlas, lo que vamos a hacer, obviamente que las vamos a escribir en cursiva y vamos a remarcar con otro color, ¿sí? La B corta, ¿sí? Justamente para llamar la atención sobre eso, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, ese sería como un primer paso, ¿no? Y después, a lo que hay que prestar atención y hay que hacer que los chicos presten atención, es que hay algunas letras que suenan igual, pero que se escriben distinto, ¿no? Entonces, que va a haber palabras que comienzan con un sonido que es igual, ¿sí? Pero que en algunos casos se escriben con la B corta y en otros se escriben con la B larga, que ellos ya la van a haber trabajado previamente, ¿sí? Porque recuerden que la B larga aparece ya en el cuadernillo 3 de Klofkina, ¿sí? Mientras que esta cuestión ortográfica aparece ya más hacia el final, digamos, ¿no? En cuadernillos ulteriores, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, fíjense, vamos a presentar estos dibujos, los vamos a nombrar junto con el docente, ¿sí? El docente va a escribir esas palabras, ¿no? Esas palabras que nombran esos dibujos en el pizarrón, entonces les vamos a hacer prestar atención a cómo se escriben en cursiva, ¿sí? Remarcando con un color la B corta, ¿sí? Y entonces lo que van a hacer es ir como haciendo 2 columnas, ¿no? Entonces en una columna escribir estas palabras, digamos, que se escriben con B corta y en otra columna otras palabras que se escriben con B larga, ¿no? Entonces vamos a tener columnas de dibujos con sus correspondientes palabras, la 1 destinada a palabras que se escriben con B corta y la columna 2 destinada a palabras que se escriben con B larga, pero siempre acompañado de la correspondiente imagen, ¿no? Y en cada caso vamos a remarcar con un color. La B corta en donde corresponde, la B larga en donde corresponde. ¿Sí? Bien. Entonces, luego vamos a proponer actividades como esta, por ejemplo, ¿no? Completar, ¿sí? Con la B larga o con la B corta, ¿no? Entonces, vamos a escribir en el pizarrón determinadas palabras. Algunas de esas palabras puede ser que comiencen con esa letra que se está tratando de enseñar, o puede ser que contengan esa letra en su interior, en el interior de la palabra, ¿no? Como por ejemplo, estos ejemplos que tenemos aquí, ¿no? Pava, ave, rabo, ¿sí? Bota, ventana, labios, ¿no? Acá estoy mostrando actividades de nuestros materiales, ¿no? Por eso estoy diciendo puntualmente estas palabras, ¿no? Por supuesto que primero vamos a aclarar los significados, vamos a indagar, vamos a verificar que todos conozcan el significado de esas palabras, ¿no es cierto? Hago un alto porque veo que Guadalupe tiene la mano levantada, ¿sí? Discúlpame, Bárbara. ¿Sabés que pedí un link porque tengo docentes nuevas que tendrían que participar y compartieron un link, pero no pueden entrar? No sé si estará equivocado o qué, para ver si pueden compartir otro y entran a tiempo. Bueno, a ver, le preguntamos a Belén a ver cómo podemos hacer. Hola, Ahí lo Guadalupe. comparto por el chat al link. Hola, Guadalupe, ¿cómo Hola, andás? ¿cómo estás? No sabía que estabas, ¿cómo andás? Sí, sí, estoy acá. Siempre Ah, participo, bueno, me quedo, pero me quedo calladita. buenísimo. Guadalupe, como te dije en el chat, para no robar mucho más tiempo a Bárbara, los links están en la plataforma. Todos los docentes tienen que estar adentro de la plataforma. De esa manera van a tener el link. Es el acceso que hay para que queden registrados, ¿sí? En tanto asistencia y participación.
No sé qué link será el que se habrá compartido, pero no... Está bien. No, yo entiendo. Lo que pasa es que son docentes que entraron después del receso y no se pudieron Bueno, anotar. bueno. Lo vamos a hablar después por mensaje privado. Si te parece, me comunico por mail, así le permitimos a Bárbara continuar con la clase, ¿sí? Perfecto. Bueno, gracias, Guadalupe. No, ¿saben qué les quería pedir? Si me pueden poner como coanfitriona, porque así yo puedo, si veo que a alguien se le activa el micrófono, puedo ir silenciando, ¿sí? Porque ahí está, gracias. Me parece que ya me pusieron, ¿no? Como coanfitriona, sí. Bien, bueno, entonces, fíjense, tenemos determinadas palabras, ¿no? Algunas palabras que van a comenzar o que van a contener, ¿sí? La letra B corta o la letra B larga, ¿no? Vamos a aclarar esos significados, vamos a escribir esas palabras en el pizarrón y les vamos a ir pidiendo a los chicos, ¿sí? De a uno, ¿sí? Que vayan pasando por turnos y que vayan remarcando, ¿sí? En cada palabra la letra B corta o la letra B larga según corresponda, ¿sí? Entonces, primero es una primera parte de esta actividad, podríamos decir, de manera colaborativa en el pizarrón, ¿no? Y luego le vamos a entregar directamente las consignas de la actividad, que sería esta que dice acá, ¿no? B corta, B larga 5, ¿sí? Y les vamos a explicar que van a tener que ir remarcando en cada caso la letra B corta o la B larga tratando de que sean, la idea es que sean colores distintos, justamente para que ellos los ayude a fijar cuándo va uno, cuándo va otro, ¿sí? Según corresponda, ¿sí? Y luego les vamos a dar el apartado fotocopiable diciéndoles justamente que lo que tienen que hacer, explicándoles, es, fíjense que acá van a tener los dibujos con la palabra que le corresponde debajo, ¿no? Entonces van a tener que remarcar, ¿sí? La palabra por sobre la línea punteada, ¿sí? Y luego escribir la palabra debajo. Fíjense que tienen renglones libres para escribir cada una de las palabras debajo. Fíjense que en este trabajo, ¿sí? Lo que estamos haciendo, como para resumir, ¿no? Es mostrarle cómo se escribe la palabra en el pizarrón, ¿sí? Hacerlos remarcar con un color la B corta o la B larga, de acuerdo a lo que corresponda, y finalmente pedirle a ellos mismos que lo hagan, ¿sí? En otros contextos, es decir, con otras palabras, porque fíjense que acá nube, llave, etcétera, son distintas a las palabras que primero se plantearon en el pizarrón, ¿no? Entonces se trata de extender, sí, ese conocimiento a otras palabras, pero fíjense que todo el trabajo que hacemos acá tiene que ver con patrones motores, ¿sí? Y visuales, ¿no? Es decir, ver cómo se escribe una palabra de acuerdo a lo que traza el docente y remarca en el pizarrón, y luego hacerlo por cuenta propia, ¿sí? Y usando colores también para llamar la atención a cuándo va con una y cuándo va con otra, ¿sí? Porque tiene que ver con esto, o sea, la ortografía tiene que ver con poder recordar, ¿sí? Determinadas convenciones, ¿sí? Que hay que aprenderlas, ¿sí? Y para aprenderlas hay que aprender, hay que familiarizarse con distintos contextos, es decir, con distintas palabras que lleven una u otra letra, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense, también se trabaja la ortografía, pero más desde el lado de la lectura, por ejemplo, ¿no? Entonces esta se llama lectura divertida, ¿no? Entonces tienen 4 oraciones, ¿sí? eh, Suelen ser bastante disparatadas, ¿no? Entonces lo que los chicos tienen que hacer es leer las oraciones y unir con una línea la que corresponde con el dibujo. La idea para hacer esta actividad de manera más participativa es primero hacer una instancia en el pizarrón. Entonces, por ejemplo, hacer pasar a un chico, pedirle que lea una de las oraciones, hacer pasar a otro, decirle que lea otra de las oraciones, ¿sí? Y así hacer participar a distintos chicos y luego pedirles que subrayen la frase o que unan con el dibujo la frase correspondiente al dibujo, ¿no? Y luego se revisa la actividad. Eso siempre tiene que estar, ¿no es cierto? Y entonces, siguiendo con el trabajo de el uso de la B corta, por ejemplo, ¿no? Actividades de repaso. Por ejemplo, vamos a colocar en el pizarrón dibujos, ¿sí? Puede ser algunos que ya hayamos conocido, otros nuevos también. En este caso tenemos violín, avión, nube, llave, ¿sí?
Entonces vamos a ir nombrando los dibujos, ¿sí? Vamos a ir aclarando que todos esos dibujos se escriben con B corta, ¿sí? Vamos a escribir la B corta cursiva bien grande en el pizarrón. ¿Para qué? Para recordar a los chicos nuevamente su trazado, ¿sí? Vamos a recordarles que todas estas palabras, perdón, que yo les dije nube, por eso me trabé, porque dije nube y no, es lluvia, ¿sí? Eso era lo que les quería decir, ¿sí? Entonces, que estas palabras o comienzan o contienen en su interior esa letra B corta que estamos tratando de aprender o de repasar, ¿no? Entonces lo vamos a volver a aclarar, ¿sí? Vamos a trazar bien grande la cursiva en un costadito del pizarrón, por ejemplo, ¿sí? Y luego les vamos a dictar frases, ¿no? Acá estamos en una instancia en la que los chicos ya pueden escribir frases. Recuerden que esto lo habíamos explicado en la clase anterior, que habíamos hablado de la explicación del uso del artículo. Esto ya está sabido. Entonces les vamos a dictar estas frases. El violín, el avión, la lluvia, ¿sí? La llave, por ejemplo, que son los dibujos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, y mientras tanto, vamos a ir preguntándoles, ¿con qué B va? ¿No? Entonces, la idea es que ellos vayan fijando, ¿sí? Que esas palabras o contienen o comienzan con la B corta, ¿sí? Y para seguir practicando, ¿sí? Acá tenemos como la discriminación respecto de la B larga también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la B larga nosotros ya la habíamos trabajado previamente en otros cuadernillos anteriores. Y acá para seguir practicando y para poder discriminarla respecto de la B corta, lo que podemos hacer es, por ejemplo, pegar en el pizarrón, ¿no? O mostrar en una pantalla, de acuerdo al recurso que puedan utilizar, una ilustración de lo que era la gitanjáfora que habíamos visto en la B larga, ¿no? Cuando había aparecido en el cuadernillo 3. Entonces acá tenemos la gitanjáfora de la B larga. Recuerden que la gitanjáfora eran unos versitos muy, sí, muy cortitos que tenían como una repetición de un determinado sonido que se quería presentar, ¿sí? Sobre el cual se quería llamar la atención. En este caso, la gitanjáfora era la ballena viaja en bicicleta con el vallenato, ¿sí? La idea era jugar con este verso, diciéndolo más lento, más largo. Bueno, esto era lo que se había hecho en el momento de presentar la B larga, ¿no? Pero ahora volvemos a utilizar ese recurso, ¿sí? Entonces podemos volver a utilizar ese recurso preguntando, a ver, ¿con quién viaja la ballena? ¿Sí? La idea es ir orientando esa conversación para que podamos producir entre todos la oración de la ballena viaja con el vallenato, ¿sí? Hay que aclarar de paso por las dudas, explicar el significado de vallenato, que es la cría de la ballena, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es escribir esta respuesta en el pizarrón, con esta oración en el pizarrón. Fíjense que es una oración que contiene palabras que van con B larga y otras que van con B corta. Entonces, es ideal para poder hacer esta discriminación, ¿no? ¿Cuándo va? ¿Qué palabras van con B larga? ¿Qué palabras van con B corta? Entonces, el docente escribe la respuesta en el pizarrón y va a ir remarcando, ¿sí? Dónde está la B larga y dónde está la B corta, usando justamente colores distintos para focalizar la atención en estas cuestiones, pero luego, recuerden, va a borrar la oración, ¿sí? Y les va a volver a hacer la pregunta y les va a pedir a los chicos que escriban la respuesta en el cuaderno, ¿sí? Si los chicos no recuerdan la respuesta, puede dictar la respuesta, pero lo tienen que escribir ellos en el cuaderno. No se trata de una copia servil, digamos, del pizarrón, ¿sí? Sino que lo que se hace en forma colaborativa se puede plasmar en el pizarrón, pero se debe plasmar en el pizarrón, mejor dicho, pero luego se borra, se vuelve a hacer la pregunta y los chicos tienen que escribir la oración en el pizarrón, incorporando allí lo que han ido aprendiendo acerca de cuáles van con B larga, cuáles van con B corta, ¿sí? Entonces, se revisa la actividad y si donde se ve que hay dificultades o donde se ve que hubo errores, ahí se puede especialmente dictar la respuesta, pero no, como les digo, no copiando del pizarrón, ¿sí? Sino dictándola y ahí sí indicando cuál va con B larga o cuál va con B corta
en el caso de que haya habido errores. Y luego de eso pueden dibujar. ¿Sí? Bien. Perdón, hay alguien que está haciendo eco. Gracias, Mónica. No estoy todavía como coanfitriona. ¿No me podrán colocar como coanfitriona, porfa? Porque así yo voy silenciando cuando veo que se activan sin querer los micrófonos, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Todos tienen que ver también con la composición de oraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos otra ilustración que corresponde a otra gitanjáfora que ya había aparecido antes, ¿no? Entonces, no importa, acá la vamos a volver a utilizar como recurso para trabajar con esto, ¿no? Entonces, preguntamos, ¿qué es lo que ve el gato en invierno? ¿O qué ve el gato en invierno? ¿No? Entonces, conversamos con los chicos para ir tratando de que juntos podamos construir, componer esa oración que diga, el gato ve nieve en invierno, ¿no? Entonces, fíjense que esta oración, ¿sí? Contiene varias palabras que empiezan o que contienen la B corta, ¿no? Entonces, una vez que entre todos elaboran la respuesta, el docente escribe en el pizarrón, remarcando con otro color la B corta, y, como decíamos antes, se borra esa escritura, ¿sí? Y luego se les pide a los chicos que escriban ellos la respuesta en el cuaderno. Y por supuesto, donde se ve que hay errores, al revisar la actividad, que esto es un paso indispensable, ¿sí? Ahí se les puede dictar la respuesta indicando con qué B va y luego se les da el dibujo para que lo pinten, ¿sí? Bueno, esta era la primera parte de la clase de hoy, cortita, ¿sí? Porque ahora nos vamos a introducir en otra temática. Entonces acá vamos a hacer un parate, digamos, y les pregunto a ver si hay dudas, inquietudes, si hay algo que quieran preguntar particularmente. Obviamente que es un ejemplo, acá estuvimos trabajando con B larga, B corta, ¿sí? Pero esta misma dinámica ustedes la van a ver con CECI, con el uso de la C y la S, y etcétera, etcétera, con distintas opacidades ortográficas, digamos, van a ir viendo esta misma Igual se dinámica, ¿no? puede, hola Bárbara, Hola, Vanessa. está justo Guadalupe levantando la mano. Ah, Primero no ella sé, y no, después le sigo. quedó de antes a Guadalupe, me Ah, parece, ¿eh? No sé si Guadalupe eh, quería preguntarlo. Ah. no, que me parecían actividades propicias, me conecté porque llegué un poquito más tarde. Por ahí para ver los grupos consonánticos, esto de invierno, ¿no? Y otras cuestiones que tienen que ver también, que por ahí trabajar desde ahí también está bueno, me parece. Sí, por supuesto. Ahí ya obviamente tenemos otro grado de complejidad, ¿no? Esto que presentamos recién es anterior, los grupos consonánticos obviamente que se van a enseñar después, pero sí tiene que ver con lo mismo que vos decís, Vanessa, ¿no? Porque también eso implica ya después recordar que antes de B corta va N y que antes de B larga Sí, va está M y bueno. no al revés. Entonces se puede trabajar de la misma manera en el sentido de cuando escribimos en el pizarrón, remarcarlo de un determinado color, entonces luego pedir a ellos que escriban. Siempre tiene que ver mucho finalmente con la práctica, ¿no? Esta es la idea, Tal ¿no? cual. Sí. Mostrar, modelar, practicar, ¿sí? Porque de esa manera es que se incorpora, ¿no? Cuanto más veces la mano de cada uno de esos chicos va escribiendo, ¿no? Esa palabra con esa dificultad ortográfica como corresponde, ¿no? Usando B corta donde corresponde, o B larga donde corresponde, o MB, NB, lo que fuere, más lo va a ir fijando, ¿no? Tiene que ver con esto. Y por supuesto que el tema de los colores ayudan a focalizar en eso, y el tema de usar preguntas y oraciones que impliquen el uso de palabras que tienen esa dificultad, también hace que se puedan ver esas palabras en el contexto de una oración y que no sea solamente el trabajo con palabras sueltas, ¿no? Tal Pero cual. sí Y también partimos esto primero, de la claro, N y la B, perdón, la B corta y la B larga, a mí lo que me pasaba cuando estaba con los grupos de iniciales, digamos, era que al escribir, cuando se autodictaban, y esto es lo que decían de morder el labio, no me acuerdo quién lo dijo, que a veces nosotros también podemos optar por estos alfabetos, estas letras que vienen con las bocas, ¿no? Que están, ¿no? Y que también por ahí colaboran en la redacción o en la escritura del chico o de la chica cuando se autodictan para realizar estas producciones. Esto está sí. buenísimo.
Eso está buenísimo y es todo un tema en realidad, por ahí como en nuestra variante dialectal del español, porque nosotros en realidad en la pronunciación no hacemos diferencia entre la B corta y la B larga, pero hay otras variantes dialectales del español que sí lo hacen y que no es exactamente el mismo sonido. Es lo que vos decís, Vanessa. Es, por ejemplo, ventana y burro, ¿no? Entonces, en realidad nosotros no hacemos distinción, ¿sí? Pero ustedes van a ver que, por ejemplo, distintos dialectos del español peninsular sí lo hacen, ¿sí? E incluso otras variantes dialectales de otros países limítrofes sí marcan esa diferencia, ¿sí? Entonces a veces quizás está bueno recurrir a esas cuestiones también, aunque como sabemos que por ahí en nuestra variante que es más rioplatense, digamos, no la marcamos, sí es importante recurrir a estas cuestiones que son específicas de la convención y que implican mucho la práctica, ¿no? Y el recordar en qué casos y en qué contextos va una y en cuáles va otra, ¿no? Así que está bueno también considerarlo. O bueno, tenerlas como herramientas como para Claro, algunas letras, ¿no? Nada más, no claro, todo, sí, 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 hay algunas sí, sí, cuestiones. totalmente, totalmente. Sí, Carol, te escuchamos. Con respecto a lo que estaban hablando, yo quería preguntar si ese recurso, por ejemplo, se le puede encontrar en internet, pero no con respecto a las B, por ejemplo, el sonido de la B, sino con respecto al sonido de todas las letras. Tengo un nene que todavía le falta un poquito, una vueltita para que aprenda a escribir, si bien reconoce algunos sonidos, algunos otros le faltan, pero por ejemplo, yo lo ayudo mucho porque él como que no se escucha. Igual tiene una patología, pero cuando él lo viene a trabajar conmigo, yo le hago todos los sonidos de las palabras, no específicamente diferenciando las B, a él le sirve un montón eso, lo puede escribir excelente, digamos. Sí, sí, claro, el tema es que a veces los chicos escriben mal porque en realidad no están reconociendo bien los sonidos, ¿no? Y para poder reconocerlo, ¿cómo? En ellos no se escuchan, o sea, eso es muy, Claro, por no eso. sé, pero nosotros sí lo pueden hacer, o en algún compañero, digo, cuando escuchan a otro, pueden reconocer, y aparte también le digo, mirame la boca, o sea, uno Sí. lo exagera un poco, pero en realidad es para marcar bien el sonido Sí, de cada está muy bien flagelo. porque tiene que ver con que ellos puedan aprender cómo se articulan los sonidos, ¿sí? A veces los chicos confunden, los chicos chiquitos ni hablar, ¿no? Pero muchas veces, también ya en primaria y en los primeros años, muchas veces confunden determinados sonidos que tienen como un punto de articulación similar, ¿no? No igual, pero similar. Entonces, es importante mostrarle cómo se articula, ¿no? Que, por ejemplo, vamos a suponer, hay determinados sonidos que los podemos sentir acá, por ejemplo, entonces cuando decimos gato, gallina, tenemos que sentir una vibración acá. En cambio, si decimos jabón, Javier, ¿sí? No lo sentimos como una vibración, ¿sí? Sentimos el sonido acá, pero es un sonido sordo, ¿sí? Que sale como si solamente saliera el aire, pero no hay una vibración, ¿no? Lo mismo con la posición de la boca o la posición de los labios para articular distintos sonidos, ¿no? Carol, como vos decías, ¿no? A veces los chicos más chiquitos, por ejemplo, sobre todo los de inicial, pueden confundir qué sé yo, la K con la P, ¿sí? Porque, por ejemplo, escuchándolos se pueden confundir, ¿no? O el sonido de la F con las, ¿sí? Si uno no ve cómo se está articulando el sonido, ¿no? O la B con la G, ¿sí? Bárbara, te silenciaste. A todos nos silenciaron. ¿Qué pasó? Sí, me pareció como que el anfitrión había silenciado a todos, entonces por eso. Bueno, no, viste, les decía, ¿no?
Esto es muy común, entonces eso que vos decís, Carol, es muy importante, ¿no? Ayudarlos desde el mostrarles cómo pones la boca, ¿sí? O dónde lo pueden sentir, ¿sí? A todos los chicos les sirve y sobre todo también a aquellos que quizás puedan tener alguna cuestión fonoaudiológica, que quizás estén trabajando o que quizás no, pero que vos ya con eso los podés ayudar un montón, ¿sí? Gracias. Buenísimo. No, por favor. Bueno, buenísimo. Entonces, si les parece, dejo de compartir aquí, ¿sí? Y ahora vamos a pasar, ¿sí? A esta segunda parte, en donde, como les decía, vamos a retomar el tema de la comprensión, ¿sí? Para profundizarlo, le vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a trabajar de manera distinta, porque yo los voy a hacer trabajar en vivo y en directo hoy. Así que les voy a dar un cuento para que lean en vivo y en directo. Lo vamos a comentar, vamos a tener que hacer una puesta en común sobre determinados aspectos de ese cuento y después vamos a analizar una lectura dialógica sobre ese cuento. Así que tienen que estar con muchas ganas de participar. Yo especialmente les pido a todos los que puedan que prendan la cámara, que se animen a abrir los micrófonos, a participar porque bueno, es la manera de aprender, ¿no? Si no, nosotros no podemos tener un feedback y saber cómo les está yendo, si están entendiendo, si no. Bueno, cuando uno interactúa es cuando aprende, ¿sí? Así que voy a compartir esa otra presentación. Me lo mandé yo, silencié todo, perdón. ¿Cómo? Ay, no sé quién habló. Bueno, voy aquí entonces a la otra presentación. Ahí está. A ver, a ver. Ahí se está compartiendo, ¿no? Sí. La vamos a poner en grande. Bueno, entonces vamos a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Cómo enseñar a comprender? Vamos a trabajar sobre una profundización de esta pregunta porque nosotros ya tuvimos toda una primera parte de esto, ¿no? En la primera parte del año y ustedes recordarán que trabajamos en profundidad con lo que era el conjunto de estrategias de la lectura dialógica, pero hoy vamos a profundizar y vamos a darle otras vueltas de tuerca a esto, ¿no? Entonces, la idea es partir desde un concepto teórico que todavía no lo habíamos visto, pero que ahora que ustedes ya tienen un cierto bagaje, una aproximación, ¿sí? Lo vamos a poder trabajar en profundidad para entender mucho más esta propuesta de la lectura dialógica, ¿no? ¿Cuáles son los factores que intervienen en la comprensión, ¿no? Entonces, hace unos años, una investigadora muy conocida que se llamaba Hollis Scarborough construyó este modelo, ¿sí? Que se llama modelo de la cuerda, ¿sí? Para explicar cómo es que un lector puede desarrollar una lectura hábil, ¿no? Entonces, lo que ella decía es que para lograr una lectura hábil, hay distintos procesos, ¿sí? Distintos factores que se van entrelazando como si fueran los hilos, como si fueran las hebras de una cuerda, ¿no? Entonces, en la medida en la que esos grupos de procesos se van entrelazando de manera cada vez más ajustada, se va logrando una lectura hábil, ¿no? ¿Y cuáles son esos dos grupos de procesos? Tenemos como dos grandes grupos, ¿no? Los procesos inferiores, que son los que se engloban dentro de lo que es el reconocimiento de la palabra, que es lo que nos permite acceder a leer palabras, ¿sí? A decodificar, ¿sí? Entonces, esto es todo lo que nosotros estudiamos ya y repasamos, ¿no? La conciencia fonológica, el conocimiento de las correspondencias entre sonido y letra, ¿sí? El reconocimiento visual de las letras que nos permite establecer esa correspondencia entre los sonidos y las letras, ¿no? Y eso es lo que nos permite decodificar, ¿no? Y estos procesos son procesos ¿Cómo estás? que se automatizan, ¿sí? Quiere decir que con la práctica se van pudiendo hacer cada vez con menor dificultad, cada vez con menor foco atencional. Es decir, que una vez que yo automatizo lo que es la habilidad de leer palabras, yo ya puedo leer palabras sin tener que estar dedicándole todo mi esfuerzo atencional solamente a eso.
¿sí? ¿Y por qué es necesario automatizar esos procesos? Porque si no, no nos podemos dedicar, ¿sí?, a esos procesos más complejos y superiores, que son los que intervienen directamente en la comprensión, ¿no? Entonces ahí voy a hablar de esos otros procesos que son los que ustedes ven y los que llamamos aquí la hebra superior, ¿sí? Que ahora voy a hacer zoom y los voy a mostrar en la diapositiva que sigue, ¿no? Esta es la hebra superior y que involucra todos esos aspectos, ¿sí?, que están presentes en la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque para nosotros poder comprender un texto no solamente hace falta decodificar palabra por palabra, como vimos recién en la hebra de abajo, digamos, ¿no?, sino que también necesitamos de toda otra serie de habilidades y subhabilidades que se van entrelazando, ¿sí?, como los hilos de esta cuerda, ¿sí?, para lograr una lectura hábil, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son estos aspectos que están implicados en la comprensión del lenguaje? Bueno, son estos 5 que nosotros vemos acá, que ahora los nombro y los voy a ir explicando uno a uno porque es muy importante que nosotros entendamos bien esto. Los conocimientos previos, el vocabulario, las estructuras del lenguaje, el razonamiento verbal y el conocimiento literario. Todo esto está involucrado en la comprensión del lenguaje que nosotros necesitamos tener para poder comprender un texto, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ir tomando cada uno de ellos y los vamos a ir explicando en profundidad. Cuando hablamos de los conocimientos previos, ¿sí?, y más específico, ahora les voy a decir, se refiere a todos los conocimientos de qué, de mundo, conocimientos de mundo, se dicen, ¿no? Es decir, conocimientos acerca de los lugares, las personas, personajes, procesos, fechas, acontecimientos, paisajes, todo lo que ustedes quieran englobar dentro de esto, ¿no? Conocimiento de mundo en general que el lector posee, ¿sí?, a la hora de, o acerca del tema de un texto, ¿no? Y esos conocimientos son los que le van a permitir a ese lector construir, ¿sí?, significado. ¿De qué manera? Integrando la información que le brinda el texto con esos conocimientos que el lector tiene, ¿sí? Es decir, si yo voy a hablar, voy a leer un texto, por ejemplo, les digo esto porque lo tengo en mente, sobre los dragones de Komodo, ¿sí? No sé si conocen, son unos animales muy horribles que viven en una isla de Indonesia. Son animales que están en peligro de extinción, son animales bastante particulares, que son depredadores de muchos animales, persiguen a sus presas y las matan solamente con una mordida, porque en realidad en la mordida lo llenan de bacterias y entonces luego ese animal se muere envenenado por las bacterias. Bueno, una cosa muy espantosa, ¿no? Entonces digo, si uno va a leer un texto sobre este tipo de animales, ¿no?, ¿cuáles serían esos conocimientos de mundo que el lector necesitaría tener disponibles para poder comprender un texto? Bueno, mínimamente saber dónde se ubica esta isla sonda de Indonesia, ¿sí?, de qué tipo de animales estamos hablando, tener el concepto de lo que es estar en vías de extinción, ¿sí?, tener el concepto de la dinámica entre un depredador y una presa y los mecanismos que uno y otra ponen tanto para cazar como para esconderse, el camuflaje también. Bueno, todas estas cuestiones, si yo las tengo disponibles, me van a permitir, ¿sí?, construir una representación mental, ¿sí?, sobre el sentido del texto, integrando esa información que yo tengo con la información que me da el texto. De esto se trata este primer aspecto de los conocimientos previos. Un segundo aspecto es el aspecto del vocabulario, ¿sí? El conocimiento del vocabulario que un lector tiene, ustedes saben que es fundamental, es como la primera pata, podríamos decir, ¿no? La primera columna que nosotros necesitamos tener para comprender un texto. Si nosotros no conocemos la mayor cantidad de palabras de un texto, por lo menos el 95%, no podemos comprenderlo, ¿no? Entonces, el vocabulario, nos está indicando acá, el conocimiento del vocabulario indica tanto la amplitud del vocabulario, es decir, la cantidad de palabras que un lector conoce,
como la profundidad, ¿sí? De ese léxico mental, es decir, de ese almacén de palabras que nosotros tenemos guardaditos acá, en nuestra mente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de vocabulario, hablamos de amplitud y profundidad. La profundidad en el vocabulario tiene que ver con cuánto conozco una palabra, ¿sí? Si conozco varias acepciones de la misma o no, si puedo establecer relaciones entre esa palabra y otras de una misma categoría, si puedo establecer relaciones entre conceptos, familias de palabras, campo semántico, campo léxico, todo esto hace a la profundidad del vocabulario, ¿sí? Que son todos aspectos que hay que trabajar, ¿sí? Para poder tener un mejor acceso a los textos, ¿sí? El tercer aspecto que está implicado en la comprensión del lenguaje son las estructuras del lenguaje, las estructuras lingüísticas, ¿sí? Son estas estructuras gramaticales que nosotros como lectores conocemos, aunque no seamos conscientes de ellos, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes en este momento quizás no se acuerdan de lo que son las oraciones subordinadas, pero cuando las leen las comprenden, ¿sí? ¿Por qué? Porque las aprendieron hace mucho, porque tienen un conocimiento de la lengua en uso que les permite conocer cómo se ordenan las palabras dentro de una oración para que esa oración tenga sentido, porque conocen la forma de la palabra, ¿no? Conocen, por ejemplo, que si una palabra termina en ito, ita, probablemente estemos hablando de un diminutivo, y si termina en as o asa, probablemente estemos hablando de un aumentativo. Eso nos habla de la morfología de las palabras. Bueno, entonces todos los aspectos de la lengua, sintáctico, semántico, morfológico y fonológico, ¿sí? Y pragmático también, forman parte de todas estas estructuras que nosotros, cuando leemos, las tenemos a disposición para poder comprender el texto, ¿sí? Todos estos conocimientos nosotros los tenemos disponibles en el momento de leer un texto, aún cuando no seamos conscientes de ellos, es decir, aún cuando no sepamos que esta palabra tiene una raíz que es asá y una desinencia que es asá, y esta es una oración subordinada de tal tipo, aunque no sepamos eso en cuanto a conocimiento del sistema de la lengua, ¿sí? Sabemos usarla y sabemos comprenderla, ¿sí? Entonces, a esto nos referimos con las estructuras del lenguaje que nosotros vamos aprendiendo y que las vamos aprendiendo a través de la oralidad, ¿sí? Porque un chico de 5 o 6 años conoce gran parte de la gramática de una lengua, aunque no sepa los nombres o aunque no sepa decir las partes de una oración. Las conoce y las usa, ¿sí? Y puede decir cuando una oración no tiene sentido y decir que no la entiende, ¿sí? Bien. Y vamos a los últimos dos aspectos, ¿sí? Que están involucrados en la comprensión del lenguaje, ¿sí? El cuarto aspecto es el del razonamiento verbal, ¿sí? ¿A qué se llama razonamiento verbal? ¿Sí? Básicamente a la capacidad de hacer inferencias, ¿no? Es decir, a esa habilidad que el lector tiene de ir construyendo significado a partir del texto, de ir como deduciendo, ¿no? A partir de la información que el texto me da, ¿sí? Integrando esa información de forma lógica, pero también vinculando esa información con lo que uno ya trae como conocimientos previos, ¿no? Entonces, de esa manera uno va sacando consecuencias sobre lo que lee, ¿no? Entonces, acá, por eso es tan importante acá el rol de las inferencias y, por ejemplo, también de las metáforas o del lenguaje figurado, cuando aparecen, por ejemplo, analogías, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto forma parte de el razonamiento verbal, ¿no? Y el último aspecto de la comprensión del lenguaje es el conocimiento literario, que no se refiere al conocimiento de la literatura, ¿sí? Sino que se refiere al conocimiento de el texto en cuanto texto escrito, ¿sí? Todos aquellos conocimientos que los lectores conocemos, tenemos acerca de la escritura como tal, por ejemplo, la direccionalidad de la escritura, que un texto se escribe de izquierda a derecha y de arriba para abajo, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las características y las estructuras que tienen los distintos tipos de textos. Por ejemplo, poder distinguir un cuento de una poesía, de una obra de teatro,
dentro de un texto narrativo poder distinguir un cuento de una leyenda, de una fábula, ¿no? Poder diferenciar también dentro de otras tipologías no literarias, como por ejemplo lo que es un texto expositivo, poder diferenciarlo de un narrativo y poder entender sus características propias, ¿sí? Poder comprender y saber a qué apunta uno y otro tipo de texto, saber que un texto expositivo apunta a dar a conocer una determinada información, que puede tener también determinadas estructuras, en cambio un texto narrativo tiene la función de narrar, de relatar un acontecimiento o una sucesión de hechos, ¿sí? Todo esto forma parte del conocimiento literario. Todo esto, un lector lo pone en juego a la hora de leer el texto. Entonces, cuando el lector se pone a leer, no solamente está decodificando palabra por palabra, sino que está usando toda esta información que tiene sobre la comprensión del lenguaje para poder construir esa representación mental del significado del texto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el lector no tiene algunos de estos conocimientos, o muchos, o ninguno, ¿sí? Pueden aparecer distintas dificultades, ¿sí? En la lectura de los textos, ¿no? Entonces, así como recién dijimos, bueno, tales y cuáles son los factores que integran la comprensión del lenguaje, ahora tenemos que decir, bueno, y ahora vamos a prestar atención a cuáles son o cuáles pueden ser las dificultades que pueden aparecer en la lectura de los textos en estos mismos niveles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener dificultades en el nivel del vocabulario. ¿Por qué? Porque puede ser que el texto tenga demasiadas palabras que yo no conozco, que nunca las vi, o que las conozco muy poquito, que no las conozco en profundidad, ¿sí? Puede ser que el texto tenga, que yo tenga dificultades a nivel de, o que el texto, mejor dicho, me presente dificultades a nivel de los conocimientos lingüísticos, por ejemplo, en el sentido de que ese texto tenga demasiadas oraciones subordinadas, por ejemplo, que tenga una sintaxis muy compleja que quizás no puedo todavía reponer y comprender. Puede ser que el texto me presente dificultades a nivel de los conocimientos previos sobre el mundo. ¿Por qué? Porque me hable de cosas que yo no conozco, ¿sí? Que me hable de lugares, de seres, de personas, de procesos, de momentos históricos que yo no conozca, ¿sí? Y que en todos estos casos que estamos viendo va a ser necesario reponer, obviamente, para poder comprender el texto, ¿no? Puede ser que el texto me presente dificultades a nivel del razonamiento verbal, es decir, que tenga, por ejemplo, inferencias muy complejas que haya que hacer, o que tenga metáforas o analogías o lenguaje figurado que tengo que estar deduciendo y reponiendo también a partir de mis conocimientos previos, ¿sí? Y por último, puede ser que ese texto me implique dificultades en cuanto a, perdón, las características de los textos, es decir, el conocimiento literario, que quizás yo no conozca, quizás se trata de un género o de una tipología textual con el cual yo no estoy habituado a trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo siempre leo textos narrativos y nunca me enfrento a un texto expositivo, bueno, eso me va a implicar otro desafío, una estructura a la cual no estoy acostumbrada, vocabulario específico que no conozco, una función comunicativa distinta, ¿sí? Entonces, las características de cada tipología textual, ¿sí? Implica cuestiones que hay que conocer también, ¿no? Para poder allanar, ¿sí? El camino de la comprensión, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las dificultades que sí, que pueden aparecer en el texto, hablamos de cualquiera de estas cuestiones, ¿no? Que nosotros sabemos que va a ser necesario ir reponiendo, ¿sí? Algunas cuestiones antes de la lectura y algunas cuestiones durante la lectura para que nosotros podamos comprender ese texto. Si no, no lo vamos a comprender, ¿sí? Y ahí es donde viene el rol de la lectura dialógica, que ustedes ya conocen, ¿sí? Y que hoy la vamos a retomar,
Porque la lectura dialógica es una propuesta que nos permite justamente trabajar sobre todas estas dificultades que plantean los textos. Nos permite trabajar sobre el vocabulario, sobre los conocimientos lingüísticos, sobre los conocimientos previos sobre el mundo, sobre las inferencias, sobre las características de los textos, ¿no? Y esto lo vamos haciendo mediante distintas intervenciones antes, durante y después de la lectura que nosotros ya vimos y que ya repasamos también, y hoy lo vamos a enfocar de manera distinta. Entonces lo vamos a enfocar con un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el cuento del gato con botas. Y ustedes se van a reír. ¿El gato con botas? Sí, el gato con botas. Porque es un texto muy complejo que ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que yo les voy a pedir que ustedes hagan, en primer lugar, yo les voy a dejar aquí, voy a ir para atrás, un link, ¿sí? Que se los voy a compartir en el chat. Les voy a pedir que accedan a este link, ¿sí? Es una adaptación, ¿sí? Link a cuento, les pongo así. Es una adaptación que yo hice del cuento sobre una versión libre, ¿sí? Del cuento del gato con botas para poder usarla así, para trabajar en distintas situaciones, ¿no? Entonces yo les voy a dar ahora unos minutitos para trabajar, ¿sí? Y la idea es que ustedes puedan pensar, ¿no? Leer este cuento, ¿sí? Esperen que les quiero poner esto. Les estaba Pudimos diciendo, leer. sí, yo lo que estaba queriendo hacer era compartir en el chat el link del cuento, ¿vieron? Que les comenté recién. Porque, no sé si lo llegué a poner o no, porque justo en el... Sí, Bárbara, pues lo disculpame. estábamos leyendo. ¿Cómo? Pusiste, lo pusiste. Disculpame, lo estoy compartiendo en el chat para la gente que va ingresando, así ya va adelantando y va leyendo el cuento. Ah, perfecto, Paola, genial. Entonces, fíjense, lo que les voy a copiar esto también, miren. No, esto. Bueno, Paola ya puso el link. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Todo esto que hablamos recién acerca de las dificultades en los textos, ¿sí? La idea es que ustedes se tomen unos minutitos para cada uno de ustedes leer esta adaptación que yo hice del cuento del gato con botas y que ustedes puedan decir, puedan marcar o anotarse en algún lugar como para hacer una apuesta en común, ¿sí? ¿Qué dificultades ustedes ven a nivel del vocabulario, del conocimiento lingüístico, del conocimiento de mundo, de los conocimientos previos, de las inferencias y de las características de los textos, ¿sí? O del conocimiento literario? Entonces, que tomen esto que vimos recién sobre las dificultades y que lo puedan identificar en este texto, desmenuzándolo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una apuesta en común sobre esto para después trabajar, ¿sí? Analizando una propuesta de intervenciones de la lectura dialógica, ¿sí? Sobre este cuento. Pero primero la idea es que ustedes puedan analizarlo para que entendamos que la lectura dialógica no es una cosa que es así porque es así y se nos cantó, sino que viene a responder, digamos, a una necesidad que surge de los textos, ¿no? Y por eso tenemos que saber cómo abordar ese trabajo con los textos, ¿no? Bien, entonces, está en el chat, ¿sí? El ingreso para el documento. Si les parece, yo les doy, no sé, ¿les parece 10 minutitos? ¿Sí? Como para, ¿estará bien? 10 minutitos como para leerlo y poder ir identificando estas dificultades. ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué les parece? Hola, sí. ¿Sí? Son Bueno, 8 y 10. A Lo las... Dale. perfecto. Chicas, podrías ¿lees poner, más? Bien, la idea sería, y 20, poder empezar la puesta en común. Si les falta un poquitito, les doy unos minutitos más y después hacemos la puesta en común, ¿sí? Bárbara, ¿podrías Sí, compartir Vanessa. en pantalla la diapositiva esa donde están? Así hacemos, quizás Donde economicemos están las más tiempos. dificultades, sí, Claro, ahí economizamos más, me parece. tal cual. Sí, 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 totalmente. Bien, entonces ahí va. Consulto, ¿pudieron ingresar al link que se compartió por el chat? Buenísimo, buenísimo. Sí. Sí, sí, estamos leyendo el cuento.
Bueno, ahí está, ¿no? Acá tenemos la consigna en pantalla, ¿no? Identificar las dificultades que observamos en todos estos aspectos, ¿sí? Entonces, sobre esto vamos a hacer la puesta en común. Así que ahora yo me callo y los dejo leer el cuento y tomar nota de las dificultades, y cada uno individualmente. Perdón, les recuerdo poner a grabar, o si quieren poner a grabar cuando hacemos la puesta en común, para que no se pierda esta segunda parte de la reunión. Sí, se está grabando ya, Bárbara, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo, buenísimo.
¿Cómo vienen? ¿Vienen bien? ¿O necesitan unos minutitos más como para poder comentar? A ver, ¿alguien me puede contar? ¿Necesitan un ratito más? Yo puse que tenía que tener noción de la estructura de un cuento. Espera un cachito, Carol. Quiero saber si en general terminaron o si necesitan un ratito más. ¿Sí? ¿Vos ya terminaste? Vos ya terminaste, Carol, ¿no? Sí, Bien. ¿Los demás cómo vienen? ¿Necesitan unos minutitos más? Necesito que alguien me diga. ¿Sí? ¿No? Yo un minuto, yo un minuto más quedé en la parte en que se enamoraban los príncipes. Así. Un Bueno, minuto Favor, más. nos Yo conectamos ya tarde, está. dice Gato. bueno, hacemos 5 minutitos más, así pueden terminar de leer e identificar las dificultades, ¿sí? Si pueden, las que ya terminaron, vayan tomando notas, así lo sistematizan y es más fácil para hacer la puesta en común, ¿sí? Hola, More. ¿Tu hija? Bueno, si les parece, empezamos, ¿sí? Así tenemos tiempo de charlar un ratito, porque yo me imagino que van a tener muchas cosas para decir en esta puesta en común, ¿sí? Este,
Bueno, entonces, la idea, repito la consigna por las dudas para encuadrar la propuesta, sí, la idea era, habiendo ya analizado cuáles pueden ser los distintos tipos de dificultades que observamos en un texto, la idea era poder identificarlas en este cuento en particular, ¿no? Si en este cuento, en esta adaptación del Gato con Botas, encontramos dificultades a nivel del vocabulario, a nivel del conocimiento lingüístico, a nivel del conocimiento de mundo, a nivel de las inferencias y a nivel de las características de los textos. A ver, ¿quién se anima? Tratemos de ser ordenados en la puesta en común, es decir, arranquemos por dificultades en el vocabulario. ¿Alguien encontró algo? ¿Quiere decir? ¿Quiere compartir? Guadalupe, ¿vos levantaste la mano? Puede ser no solo en el vocabulario, sino en el conocimiento del mundo, porque el marqués es como un escalafón, es un título nobiliario. Entonces, bueno, lo que se trabaja en un molino y qué se hace en un molino también es el contexto. También sería bueno que lo tengan. Sí, Y luego, por eso. Pero, perdón, por eso les digo, vamos a tratar de ir por orden, ¿sí? Porque así no se nos mezclan todos los tipos de dificultades, ¿sí? bien, Vamos a hablar primero del vocabulario. ¿Quién encontró dificultades a nivel del vocabulario? Después volvemos con vos, Guadalupe, si querés, ¿sí? dale. Dificultades a nivel del vocabulario. Vanessa. Yo marqué algunas palabras que pueden ser y están relacionadas con lo que dice Guadalupe. Sí, perfecto. Entonces tenemos marqués, el molinero, la herencia, convenientemente, desentendido, tono serio y pausado, que eso se lo daría a la docente en la lectura, aflija, proporciona, matorrales, agilidad, carabás, carruaje, obsequios, acudieran, eso también creo que se lo da el contexto, ¿no? Digamos, ahí estarían infiriendo, supongo. Pícaro, campesinos, arando, frutos abundantes, abundantes sería, ¿no? Reverencias, el ogro, porque no todos imaginan el ogro de la misma manera, ¿verdad? Bien, sí, hasta ahí perfecto, Vanessa. Ahí está buenísimo lo que marcaste y hay un montón más también, sí, Y hasta hay el uno que final. vuestra majestad, Bien, vuestra majestad, ahí hay una cuestión dialectal también, ¿sí? Todo lo valiosos que bienes, marcaste está bien y también hay otras que podemos seguir encontrando hasta el final, ¿sí? Hay un montón de palabras o que son desconocidas o que son poco frecuentes, ¿sí? Entonces que habría que explicarlas o bien antes de la lectura o durante la lectura, ¿no? Y para eso habría que saber justamente cuáles de esas podríamos explicar antes de la lectura, que esto después lo vamos a ver cuando veamos el ejemplo concreto de la lectura de lógica, y cuáles podríamos ir aclarando, ¿sí? Con un sinónimo, con una expresión similar, durante la lectura. ¿Sí? Es importante ir haciendo como esta distinción en el vocabulario, ¿no? ¿Qué es lo que sí o sí hay que explicar antes, ¿no? Y qué es lo que podemos ir explicando después durante la lectura, ¿no? Hay algunas cuestiones, como la palabra herencia, como la palabra molino y molinero, como la palabra astuto, el adjetivo astuto, que es importante explicar antes de la lectura, ¿sí? Porque un poco hace a lo esencial de estos personajes y de este marco espacio-temporal en donde se da esta historia, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a seguir charlando después, pero fíjense que todo lo que marcó Vanessa está acertado, ¿no? Son todas palabras complejas, ¿sí? De las cuales habría que distinguir qué grupito podemos explicar antes de la lectura, que son las esenciales para comprender el relato, y cuáles podríamos ir aclarando durante la lectura, pero que sí o sí hay que reponer, hay que explicar, porque si no, obviamente no accedemos al contenido del texto, ¿no? Bien. En cuanto a los conocimientos lingüísticos, ¿les parece que hay alguna expresión o hay algunas estructuras lingüísticas que sean más complejas? Puede ser que hayan notado algo en particular que les llamó la atención. por ahí hay anticipaciones y predicciones, ¿no? Del que está escuchando, digamos, ¿no? Sí, En pero eso es otra cuanto. cosa. Eso es algo que hace el lector, digamos, no es algo que tenga el texto en sí.
¿sí? Yo me refiero a si hay cuestiones, qué sé yo, sintácticas o semánticas, que ustedes digan, por ejemplo, no sé, oraciones subordinadas muy complejas o cuestiones así que a ustedes les haya llamado la atención. Bueno, por el momento no encontramos, seguimos conversando sobre los otros ítems. Ahora sí, sobre el conocimiento del mundo, ¿no? Esos conocimientos previos que están relacionados con el tema del cuento, ¿no? Que nosotros... Perdón, Bárbara, Sí, discúlpame. En el chat, Clarisa Montenegro, por ejemplo, pone el uso de la coma para encerrar aclaraciones, la raya de diálogo o el uso de los dos puntos. bien, eso está muy bien, por ejemplo, ¿sí? Eso es un aspecto del conocimiento de la lengua, ¿sí? Del conocimiento del sistema de la lengua, ¿sí? Que es importante, por ejemplo, para introducir los diálogos entre los personajes, ¿no? Está muy bien lo que dijo la colega, buenísimo. Gracias, Paola, por comentarlo, porque yo mientras estoy compartiendo no veo nada del chat, así que no me entero. Bueno, vamos al conocimiento del mundo entonces. Ahí sí, Guadalupe, si querés, ¿cuáles serían esos conocimientos previos que los chicos tendrían que tener disponibles, ¿sí? Para comprender el texto, para también poder hacer las inferencias? ¿Qué te parece? Que existen títulos nobiliarios, Que existen títulos por nobiliarios. ejemplo. ¿Qué más había dicho? Ya ni me acuerdo. Bueno, vos hablaste del tema del molinero, ¿sí? La función del También, molinero, ¿sí? también. Bien, cómo hace, cómo se hace funcionar el molino, ¿sí? En esto también tenemos que recordar que el molino lo hace funcionar el burro, por eso es importante en la primera parte cuando el hermano menor se lamenta y dice que sus hermanos van a poder seguir trabajando juntos, en cambio él se va a morir de hambre, se refiere a que sus hermanos van a poder seguir trabajando juntos, ¿por qué? Porque uno había recibido el molino y el otro el burro, ¿sí? Esos son conocimientos previos que tenemos que tener para poder hacer esas inferencias. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué les parece? Vos habías hablado, Guadalupe, también de lo que es un ogro, ¿sí? Conocer el ogro en Sí, cuanto a... me Sí, asombró este ogro, de hecho, porque los ogros que yo conozco no son magos, pero bueno, este se transformaba. sí, tenía poderes. Igual, en general, los ogros en los cuentos tradicionales tienen poderes, digamos, por fuera de lo normal, pero bueno, tiene bastantes, ¿no? Porque tiene esta capacidad de transformarse, metamorfosearse en distintos animales, ¿no? Bueno, saber lo que es un ogro también, ¿no? Saber cuáles son las características de los ogros. ¿Qué más? ¿Algo más de conocimiento del mundo que tenga que tener presente? Leo algunos aportes del chat. Sí. Conocimiento del mundo. ¿Qué es un molinero, un marqués, concepto de herencia y cómo se reparte? Eh, Bien, castillo, bueno, función de molinos. Bueno, los títulos nobiliarios que ya lo mencionaron. El trabajo del campo. bien. El trabajo del campo y la herencia son muy importantes si no los habíamos dicho antes, ¿sí? El tema de la herencia es fundamental acá, porque en definitiva es como el motor, digamos, ¿no? De lo que pone en marcha la trama de este relato, ¿no? Un pobre molinero se muere y reparte su mísera herencia a sus tres hijos, ¿no? Entonces, entender qué significa herencia es también importantísimo, está dentro de lo que serían, no solo del vocabulario, el conocimiento y el significado de la palabra, sino lo que implica una herencia, ¿no? ¿Qué significa heredar, ¿no? Bueno, muy bien, bárbaro. Vamos ahora al cuarto aspecto, ¿sí? El aspecto de las inferencias. ¿Qué dificultades ustedes pudieron observar, ¿sí? En cuanto a las inferencias, en cuanto a este razonamiento verbal, ¿no? En cuanto a estas deducciones que el lector tiene que ir haciendo para poder comprender el texto, ¿no? Yo creo que la más importante es entender la picardía del gato cuando le pide que se transforme en ratón, ¿no? Porque bueno, nosotros que sabemos que el gato come ratones, pero por ahí el niño pequeño tiene que saberlo para poder inferir cuál fue la astucia del gato. Bien, muy bien. Esa es una inferencia muy importante que está hacia el final del cuento, pero hay otras inferencias también muy importantes que van apareciendo
con cada episodio, ¿sí? Este es un cuento que tiene varios episodios, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué inferencias los lectores hacemos para poder ir comprendiendo cuáles son las motivaciones de este gato? ¿Cuál es el objetivo que tiene este gato? Acá opinan que Hola. inferir, Una podría ser cuando el gato le empieza a llevar como ofrendas al rey. Bien, a ver, ¿qué tenemos que inferir ahí? Y que o sea, el gato hace una serie de artimañas, digamos, para poder cazar algunos animales y llevarlos al rey con un objetivo, ¿Qué es cuál? que es lo que tenemos que inferir, ¿no es cierto? Que es como presentar al Marqués de Carabás, este personaje que todavía no existe y que el gato Claro, va construyendo con mucha bien. astucia. Que el gato va construyendo con mucha astucia y que se trata de engañar al rey acerca de, o sea, digamos, mintiéndole sobre su propio amo, haciéndole creer que su amo en realidad es un marqués rico, poderoso, que tiene muchas tierras, ¿no? Muy bien, Débora, ahí hay una inferencia fundamental. Una segunda inferencia, hay muchas inferencias, ¿no? Pero me estoy refiriendo ahora por ahí a las más complejas y a las que tienen mucho que ver con el andar de la trama y cómo va evolucionando esa trama y esos personajes, ¿no? Hay una segunda inferencia muy importante dentro del cuento. ¿Cuál les parece? inferir que heredar el gato finalmente no fue algo negativo, comentan por el chat. Bueno, eso también, eso está al principio del relato, sí, bien, ¿qué más? Luego del Cuando le tema de pide que se meta al río, cuando le pide que se meta al río a su amo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que sí, inferir ahí? ¿Qué y es le lo que esconde la inferimos? ropa, Bien. esto, ¿Y ¿no? qué, De qué es lo que que él le inferimos? pide ¿Le esconde la ropa que para qué? se meta al río y que se haga el ahogado cuando pasa el rey. Y además es Bien. con la ropa, entonces de esa Para forma, que el rey, cuando lo ven claro, para que el rey no se dé vestido, lo cuenta ven de quién es. vestido con ropas elegantes. Claro. Perdón, porque justo hablaron las dos a la vez y no escuché. A ver, termina vos, Débora, y después pasamos a Jezabel. Sí, Que cuando el gato le pide que se meta al río y esconde la ropa, lo que logra es que cuando lo ven al hijo del molinero, lo vean vestido con ropas elegantes, ¿no? No como el pobre joven que es. claro, y lo que se logra es que el rey siga, o sea, que poder ir construyendo, ¿no? Como vos decías hace un ratito, esta imagen del pobre molinero como en realidad un señor rico, un marqués de Carabás. Si no ven la ropa, no se dan cuenta de que es pobre. Entonces, de esa manera, tenemos la oportunidad de esconder la pobreza del molinero, pero además otra cosa, ¿qué es lo que está queriendo hacer el gato con ese fingido ahogamiento? Que lo conozca el rey. Que lo conozca el rey. ¿Por qué? Porque el rey lo termina subiendo en su carroza porque le da pena, ¿no? Porque, ay, el pobre el marqués, entonces lo sube en el carruaje y para subirlo como corresponde, además le da ropa de príncipe, ¿no? Entonces, ahí hay un segundo engaño del gato, ¿no? Que nosotros estamos infiriendo, ¿no? Es una inferencia muy importante que hay que hacer como lectores. Hay una El tercera pobre inferencia. marqués, Bárbara, el pobre marqués que previamente lo había llenado de regalo al rey. O sea, no era otra persona. Era alguien que el rey ya conocía por los previos regalos. Exacto, por los previos supuestos regalos, claro, exactamente. Exacto, bien. Entonces ahí ya tenemos dos inferencias muy importantes, ¿no? Que tiene que ver con estos engaños que el gato va gestionando, digamos, para ir concretando su plan, ¿sí? Y hay una tercera inferencia muy importante. ¿Cuál es? Que el rey es impresionable y solamente quiere a alguien rico para su hija. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el rey lo sube en la carroza, empiezan a viajar por los campos, El el gato gato se esto lo sabe adelanta y y ¿qué le entonces dice a los empieza campesinos? ¿Qué le dice a los campesinos el gato? que si no mienten los va a hacer carne picada. Exacto. Le dice, cuando pase el rey por acá y pregunte de La quién son tierra estas es tierras. del marqués de Carabás. Exacto. Entonces ahí, ¿cuál es esa otra inferencia que nosotros hacemos como lectores? Que el gato está queriendo hacer eso ¿para qué? Para seguir creando esta imagen del Marqués de Carabás como El alguien plan. rico, poderoso, que tiene muchas tierras, ¿no? Esa es la tercera inferencia a nivel estructural del relato, ¿no? Como decíamos recién, hay un montón de inferencias, pero estamos hablando de
estas que tienen más que ver con el desarrollo de la trama. Y luego viene esta cuarta inferencia que tiene que ver con ese último engaño del gato, que es el que había mencionado Guadalupe hace un ratito, Claro, ¿no? la ingenuidad del logro sería, ¿no? La ingenuidad del logro, que no se da cuenta que la intención del gato justamente es desafiarlo, pero no desafiarlo simplemente para probar su poder, sino desafiarlo ¿para qué? Para lograr que finalmente él se convierta en ratón y así poder comérselo y adueñarse de su castillo, porque es lo único que le faltaba a la figura imaginaria del Marqués de Carabás para poder convertirse en ¿qué? En un buen candidato para la hija del rey, ¿sí? Este era el verdadero plan del gato que él va concretando en todos estos episodios, ¿no? Fíjense, es un cuento con 4 episodios. En cada uno de esos episodios hay como una cuestión clave para inferir, ¿sí? Más allá de otros detalles, digamos, que es lo que como lectores tenemos que ir deduciendo, digamos, ¿no? Mediante este razonamiento verbal que hacemos a lo largo del texto para comprender el plan de este gato, ¿no? Que tiene para alcanzar un determinado objetivo, ¿sí? Muy bien. Aparte, en un Sí. inicio creo que dicen como que el gato es un muy buen cazador. Sí, sí, y se habla, si mal no recuerdo, de la astucia del gato también, ¿no? Que eso también es como un indicio que uno después recupera, ¿no? Cuando uno empieza a comprender esos engaños, ¿no? Uno vuelve a esta idea de la astucia del gato porque la vamos viendo en lo concreto, ¿no? Bueno, buenísimo. Me parece que a nivel de las inferencias, esas serían las dificultades más importantes que nosotros como lectores tenemos que ir resolviendo para poder ir comprendiendo el texto, ¿no? Y por último, a nivel de las características del texto, ¿no? Entonces acá estamos hablando del conocimiento literario, el conocimiento de los géneros literarios, de las estructuras, de las tipologías textuales. ¿Qué dificultades podemos observar? O mejor dicho, ¿qué conocimientos sobre las características de los textos tenemos que tener presentes para comprender un texto como este? ¿Qué les parece? A ver, piensen tranquilas. Yo no sé si me veo. Para mí tienen que conocer las características de los cuentos tradicionales para poder leer un texto de estos y entenderlo. Haber A ver, trabajado previamente. ¿qué te parece? Sí, contanos por qué. ¿Qué te parece? A ver. Y porque tienen que conocer cómo son las tramas de los cuentos tradicionales, que siempre tienen una enseñanza, un nudo, un desarrollo, un desenlace, quizás alguna moraleja. Son diferentes a otros, al resto de los géneros literarios. Para mí lo Sí. tienen que conocer porque si no es bastante complejo. Sí, tal cual. No, yo no hablaría de moraleja porque la moraleja por ahí es algo bastante más No. específico de las fábulas, pero sí es verdad que Sí, en los cuentos perdón. tradicionales o en el cuento popular siempre suele haber una enseñanza, pero que muchas veces no es por un buen ejemplo, sino por un anti-ejemplo, ¿no? Y de lo que uno deduce, digamos, a través Sí. de la evolución de esos personajes, ¿no? Siempre hay una sabiduría en esos cuentos populares o en esos cuentos tradicionales, como en este caso, ¿no? Que estaría dentro de lo que se llaman el cuento maravilloso, digamos, ¿no? Y vamos a volver a esta cuestión de la estructura de los cuentos maravillosos. Bien, esto es muy importante, ¿no? Lo que decía Lorena, ¿no? Poder distinguir un texto narrativo de un texto no narrativo, de un texto de un poema, de una obra dramática, de un texto expositivo, y dentro de los textos narrativos poder distinguir un cuento de una leyenda, ¿sí? O de un mito, o de una fábula, como decía Lorena. Bueno, el conocimiento de estas características de los textos allanan el camino de la comprensión, y cuando no se tienen estos conocimientos, obviamente esto aparece como una dificultad, ¿no? Por eso también es importante algunas de estas cuestiones también trabajarlas antes de la lectura y recuperar aquello del conocimiento literario y de otras lecturas previas que podemos tener y que es importante tener disponibles
antes de empezar a leer el texto, ¿no? Bueno, muy bien, fíjense que hablamos de un montón de cuestiones, ¿no? Que nos permiten entender, al menos aproximarnos, a lo que son propiamente las características de los textos, las dificultades, perdón, que pueden aparecer en los textos, ¿sí? En estos distintos niveles, que son en definitiva los que integran la comprensión, ¿no? Entonces, ahora la propuesta, que la vamos a tener que dejar para el encuentro que viene, ¿sí? Porque gracias a Dios pudimos hacer una puesta en común que fue muy rica, pero bueno, también tuvimos este problemita hoy que nos quitó un ratito también. Luego de esto, la idea es decir, bueno, una vez que nosotros identificamos, en este caso, estas características de los textos, lo que vamos a hacer es entonces tratar de analizar una lectura dialógica, ¿sí? Que va a tener en cuenta estas dificultades y que va a estar planteada en función de estas dificultades que nosotros visualizamos, ¿no? ¿Para qué? Para entender para qué es importante trabajar, ¿sí? Con la lectura dialógica, ¿no? Porque si no, muchos de estos aspectos, ¿sí? Quedarían como cabos sueltos, digamos, ¿no? Y no nos permitirían tener una comprensión real, profunda del texto, ¿no? Entonces, esto lo vamos a tener que retomar la clase que viene, si nos vamos a dedicar a analizar esa lectura ideológica, ya no desde una descripción de las estrategias, sino al contrario, viéndolo desde la práctica. Bueno, acá tenemos una lectura ideológica ya planificada sobre el gato con botas, que está armada en función de estas dificultades que ustedes mismos observaron, ¿sí? Entonces, ahí sí, vamos a ir leyendo cada una de esas intervenciones, lo que se propone que el docente diga o pregunte o comente en cada caso, ¿no? Cómo se le propone al docente intervenir en el antes, en el durante y en el después de la lectura, y vamos a ir analizando esas intervenciones y analizando qué estrategias se van poniendo en juego en cada caso, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el encuentro que viene, así que yo lo que les voy a proponer, como no lo, digamos, alcanzamos a terminar en el encuentro de hoy porque es una segunda parte que va a ser muy jugosa, lo que les voy a proponer es que ustedes le vuelvan a dar una leída, ¿sí? Al cuento y vuelvan a tratar de recordar estas dificultades y que en lo posible tomen nota de esto, ¿sí? De manera de poder tener más fresco este trabajo a la hora de ir a analizar la lectura dialógica. Y al final vamos a ver también un poquito esto que decía Lorena. Vamos a recuperar cuál es esa estructura canónica de los cuentos tradicionales que se ve presente en muchos de los cuentos y que en realidad tiene que ver con una estructura que ha facilitado la transmisión oral de los relatos, ¿no? Y que cuando los docentes y por lo tanto los chicos tenemos a mano un conocimiento de esa estructura, no importa que los chicos no es que tienen que conocer los nombres de las partes, pero sí tienen que poder entender cómo está organizado el cuento, ¿no? El conocimiento de esa estructura nos posibilita entender más fácilmente los cuentos, ¿no? Y también acceder más adelante a cuentos que tengan otras estructuras que quizás no son tan lineales o quizás no son tan canónicas, pero si uno no parte del conocimiento de una estructura canónica, menos podrá entender una estructura narrativa que es más compleja, digamos, y que no es lineal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante comprender esta estructura canónica para, no solamente para justamente acceder a una representación mental del significado del texto y a poder renarrarlo y a poder volver a trabajar sobre el mismo, sino a poder acercarse a otro tipo de relatos que tengan estructuras similares o incluso disímiles, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ver en el encuentro que viene, ¿sí? Entonces, bueno, les propongo para no extendernos como nos pasa habitualmente que terminamos mucho más tarde, ya estamos pasaditos de hora, 3 minutitos, así que si les parece, cerramos aquí, yo les pregunto a ver si hay dudas, preguntas, inquietudes, ¿sí? Y retomamos en el encuentro que viene. No sé si alguien quiere preguntar algo más o agregar algo que le haya quedado. ¿No? ¿Nada, nada?
Bueno, ahí ya algunos están saludando, hasta la próxima. Bueno, bien, si no hay ninguna duda, entonces retomamos este trabajo en el encuentro que viene, ¿sí? Yo les pido especialmente que relean el cuento, así lo tenemos más fresco para avanzar en esa lectura dialógica, ¿sí? Y incluso que lo tengan a mano como para ir también pudiendo, bueno, tenerlo más fresco. Así que retomamos todo este trabajo en el encuentro que viene. Les agradezco mucho por haber participado, les agradezco mucho por haberse animado a conversar, a preguntar, a intercambiar. Así que bueno, muchísimas gracias Belén, Paola, muchísimas gracias Lili, Guadalupe, y les mando un beso muy grande a cada uno de ustedes. Adiós. Besote, Bárbara. Chao. Chao, nos Buenas vemos, noches. gracias. Chao, Chao, hasta la hasta luego. próxima. Chau, chau. Chau, chau. Estuviste genial, Bárbara. Ay, gracias, Lili. Un besito.